que está en Génesis 2, del 1 al 3, y la escritura dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Lo explicamos la semana pasada. Y lo que continúa diciendo es una gran verdad y es una información que está en la escritura de mucho poder, porque habla de la formación de todo lo que vemos y todo lo que decíamos la semana pasada, podemos ver, oler, sentir, tocar, y hablamos inclusive de las 4 dimensiones, ¿no? Lo que hacia abajo, la profundidad, hacia lo ancho, hacia la altura y hacia la longitud, hacia el frente, ¿no? Que eso a mucha gente que no conoce a Dios y que no es hijo de Dios, que no ha tenido ya la manifestación del Espíritu Santo, se cumple lo que dice Pablo, que todo aquel que no tiene el Espíritu Santo, las cosas del Espíritu no las discierne, no las entiende, porque cuando no está el Espíritu Santo en ti, tú lees esto o escuchas esto y es locura. Y aunque hoy no vamos a hablar de la creación, es importante entender que aquí hay mucho paradigma, aquí parten muchas cosas, porque el hombre natural, no el ser divino, el Hijo de Dios, tiene teorías de cómo se creó el hombre, de cómo se creó el mundo, de cómo se creó, quién lo creó, desde cuándo se creó. Y Dios empieza la escritura con prácticamente la creación, ¿no? Y continúa diciendo: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, que todos sabemos que fue los cielos y la tierra, la separación, la luna, las estrellas, todo. Cielos, tierra y los ejércitos de ellos, ¿no? Pero continúa diciendo, qué es lo que quiero leer: y reposó. Entonces yo hace rato que oraba decía de parte de Dios, y lo dijimos la semana pasada, Dios nos está enseñando y no, es un orden divino, es una instrucción, pero es un orden divino. El mismo Dios lo hizo. Yo algo que he aprendido de manera personal es que Dios no te pide algo que Él no haya hecho. Por eso podemos tener la confianza que en medio de las tribulaciones somos consolados, porque el propio Dios lo vivió y fue consolado. Entonces son dos temas distintos, la vivencia y la experiencia, ¿no? Entonces, Dios no te puede decir reposa si Él no reposa. Y Él dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, ¿no? Pero la semana pasada yo me quedé con algo que hoy vamos a continuar y lo explicamos un poquito. Dice así: y bendijo Dios, fíjate, y bendijo Dios al séptimo día. Entonces, hoy quiero retomar y reforzar que cuando tú entiendes el reposo y entras en reposo, en el reposo de Dios, o reposas en Dios, hoy vamos a explicar eso, eres bendecido. Incluso me voy al libro de Efesios, donde dice la escritura: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. O sea, Dios ya nos bendijo, y no nos bendijo poquito con cualquier tipo de bendición, sino con toda clase de bendiciones espirituales. Entonces, eso es una promesa. Cuando la vives y la comprendes, la haces realidad. ¿Cuándo se cumple la promesa? Cuando tú entras en el reposo. ¿Por qué? Porque si tú entras al reposo, eres bendecido. Y lo santificó y santificado. La santificación, decíamos un poquito la semana pasada, tiene que ver no solamente con el vaciarte, sino con el sanarte, no el repararte.
Porque Dios no te da una aspirina para quitarte el dolor de cabeza. Dios primero crea todo nuevo y empieza su obra. Entonces, cuando Él dice que el día del reposo, parafraseándolo, es de bendición y, o sea, te bendice y te santifica, eso es otro nivel. Y entrar en el reposo, sabiendo qué es el reposo, o vivir reposo en Dios, ya es otro nivel también, pero es una obligación de parte de Dios hacia nosotros como hijos de Dios. Lo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque el reposo no solamente te va a dar descanso, sino el reposo te va a enseñar a depender y a confiar, a descansar. Pero el principio de todo eso es que es la consumación, es el fruto de lo que va en contra de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a soltar. O sea, siempre queremos tener el control y no soltamos hasta que estamos seguros. Y Dios dice, tú suelta, serás bendecido y serás santificado. ¿Sí vamos? Fue con lo que empezamos y es con lo que estoy empezando el día de hoy. Porque en el reposo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, eso lo explicamos y luego el domingo pasado explicamos y dimos 2 o 3 citas en el libro de Éxodo donde hablábamos de los tiempos donde la generación del pueblo de Dios, una vez que fue liberado, no entró en el reposo prometido porque Dios les dio esa palabra que iban a entrar al reposo por incrédulos, porque permitieron endurecer su corazón y escucharon otras voces y no la voz de Dios. Eso tiene una explicación que hoy no la voy a tocar y el que la quiera saber, conéctese con nosotros los días martes. Estamos hablando del proceso de verdad y de la obediencia y allí estamos explicando en un poco y estamos aprendiendo en el por qué antes de Jesús toda esa generación que no tenía el Espíritu Santo, sino que vivía a través de un ungido, de un profeta, de un rey, un escogido, se tenía que esforzar y ser valiente en cumplir la palabra. Y los sacrificios y la obediencia no alcanzaban porque la ley era imposible de cumplirla. Entonces, la obediencia era hacia la ley y no hacia Dios, aunque la ley estaba hecha por Dios. Sí, 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 esa parte está clara. No se las voy a explicar ahorita, por eso les digo, los voy a dejar con un poquito de hambre para que quieran aprender, pues, se conecten los martes, ¿no? De eso estamos hablando. Pero en conclusión, Hebreos lo explica en el versículo 19, no lo tiene, Saldo dice, y aquí es una pregunta que escribe Pablo, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y yo digo, wow, porque ellos vieron, o sea, esa generación vio prodigios y maravillas. Fueron los que vieron cómo se abrió el mar, cómo caía el maná, cómo le hablaban a la peña y muchos otras manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos llevamos el domingo pasado, aparte de esto y de la cena? Que la incredulidad no debe de ser un obstáculo y la incredulidad muchas veces no tiene que ser la justificación del diablo, porque para nosotros el diablo no tiene suerte ni parte. La escritura dice que Dios lo puso bajo nuestros pies. Voy a decir algo con mucho respeto. A veces el diablo somos nosotros mismos.
porque estamos escuchando nuestra propia voz. Cuando sabemos que el Espíritu Santo está para aconsejarnos y consolarnos. Y la Escritura es muy clara. El Espíritu está hecho para que lo espiritual se acomode con lo espiritual y el espíritu del hombre con las cosas del hombre. Nosotros ya no tenemos el espíritu del hombre, tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y todo lo que llega a nuestra vida de parte de Dios, escrito por Jesús, son palabras, son espíritu y son vida para nuestro espíritu, para nuestro ser. Entonces, ¿cuál es el camino? Jesús. ¿Cuál es la forma en la que podemos permanecer y saber cómo permanecer? Jesús. El camino es Jesús, la verdad es Jesús, la vida es Jesús. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Eso solo lo haces y lo puedes vivir y entender o experimentar en comunión. Entonces, con esto cierro y doy paréntesis para lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros y va a hablar en este momento, ¿no? Regresamos a Éxodo 20:11, Aldito, que es lo que vamos a empezar el día de hoy a recibir de parte de Dios y vuelve a confirmar lo que leímos en Génesis 2. Y dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y otra vez vuelve a decir, y reposó en el séptimo día. Y otra vez, fíjense, lo que leí en Génesis vuelve a decir, por tanto, ¿qué cosa? Jehová bendijo. ¿Qué es bendición? Si nosotros entendemos lo que el Espíritu Santo le puso a Pablo, y bendito sea el Padre y Señor de nuestro hermano Jesucristo, quien ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Una de las primeras bendiciones, les dije hoy, de esas bendiciones que ya ha preparado espirituales para nosotros, es el reposo. Y aquí lo está diciendo, y lo bendijo. Es más, Adán, antes de llegar a Génesis 2, le dio la instrucción y lo bendijo. Y bendiciones, yo lo escribí, te lo voy a poner en 5 palabritas, en el lenguaje divino. Porque bendición te puede sonar a muchas cosas, a cosas obviamente positivas, a cosas buenas, pero Dios me mostraba que bendición es Dios entregándose y haciéndote todo su bien a ti. Otra vez. Cuando yo digo, el día de reposo voy a ser bendecido y lo personalizo, en el día del reposo yo voy a ser bendecido porque Dios se está entregando y está haciendo todo su bien a mí. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo crees? Entonces, cuando tú lo entiendes y lo recibes de esa forma, ¿qué duda puede haber en tu entendimiento? Y yo ponía el ejemplo del domingo pasado. ¿Qué te detiene de entrar en el reposo en el Señor? ¿Se acuerdan que poníamos 2 ejemplos? El que tiene un negocio y dice, no voy a dejar de vender y voy a cerrar mi negocio porque si no, ¿qué vendo? No descansas de tus obras. Y te enfermas, no te santificas y no te va bien porque tú quieres hacer el trabajo de Dios. No sueltas, no descansas, no permites que todo la provisión, todo lo que Dios es, que tiene preparado para ti, el propio Dios
lo permite entregarte y hacerlo, su benignidad, su bien en ti. O sea, ¿cuáles son los planes de Dios para los hijos? Son planes de bien. ¿Dónde los vas a ver? En muchas manifestaciones, pero hoy estamos hablando del reposo. Y esto te lo quiero dejar bien claro de parte de Dios. Que el Espíritu te lo revele y te lo arraigue, porque eso es importante. Que esta palabra sea una semilla que en tu corazón entre como la palabra entra como una espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de ti, ¿no? Y discierne todo, que destruya, que te confronta todo tu razonamiento. Y yo siempre les digo, cuando sales enojado es porque Dios te habló. No conmigo, ¿eh? No te vayas enojado conmigo. ¡Ah! ¿Por qué? Porque pues te está confrontando, te está mostrando, pero la confrontación es el segundo paso del proceso de verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es revelación, te está mostrando, te está enseñando la película, pero cuando hay confrontación es porque te está redarguyendo, te está removiendo. Y es obvio que cuando hay un redargüimiento, pues hay una lucha, hay una confrontación de lo que tú traes contra lo que él es, o sea, lo que él quiere instalar, lo que él quiere hacer en ti, que no lo va a hacer a fuerza, y un conflicto. Y es cuando entras, ¿sí vamos? Entonces Jehová bendijo el día del reposo y otra vez y lo santificó. Entonces yo te quiero volver a recalcar, con esto es la base de lo que hoy vamos a hablar, que el reposo trae dos hermosos beneficios, bendición y santificación. En pocas palabras, vas a experimentar y a recibir toda la provisión que Dios tiene para entregarte y hacerte a ti, y te va a sanar. ¿Por qué? Porque el descanso te va a hacer que tengas nuevas fuerzas, que vuelvas a tener un nuevo mañana. No viene mucho al caso, pero es como las misericordias, es un volver a empezar. Las misericordias son ¿qué? Nuevas ¿qué? Es un volver a empezar. Y nosotros estamos, pon el versículo que puso Olvita, Aldo, porfa, no seas malo. Afanados, primera de Pedro, llenos de preocupaciones. O sea, esto es lo que no te permite entrar al reposo. Porque estás más, le das más entrada y manifiesta más en tu ser la preocupación y la ansiedad. ¿Y qué dice la palabra? Me encantó, en un mismo espíritu, sin saber. ¿Qué hay que hacer? Poner todas las preocupaciones y las ansiedades, no en el pastor, ni en mi esposo, ni en mi mamá, ni en mi amigo, ni en la escuela, ni en el profesor, en manos de Dios. Todas, no algunas, no poquitas, no las físicas, no las económicas, no las de salud, no las familiares, todas. ¿Por qué? Él cuida de nosotros. ¿Y qué es cuidar de nosotros? Bendecirnos en el día del reposo y santificarnos. ¿Sí o no? Entonces, ve la verdad que estamos recibiendo el día de hoy. El reposo para el pueblo de Dios es como el propio reposo de Dios. Y esto es algo que quiero recalcar. O sea, ya explicamos que Dios reposó y puso la base, es un principio divino, es un orden divino. Tenemos que reposar. Ahora, el reposo no es el séptimo día, el reposo es diario. Cuando hay un afán, cuando hay una preocupación, cuando hay una ansiedad, ¿qué hay que hacer? Reposar. No es esperar a llevar la carga, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no, y hasta el domingo, reposo. No, son otras cosas. Porque este reposo fue para el tiempo de la ley, que para nosotros esto ya no aplica.
Evidentemente tenemos que guardar un día y entregarlo para Dios, que lo estamos haciendo los domingos, pero el reposo tiene que ser diario, porque todos los días hay preocupaciones, todos los días hay afanes, todos los días hay ansiedades, todos los días hay tribulaciones, ¿sí o no? Y el único que te va a bendecir y que te va a santificar va a ser Dios a través del Espíritu, a tu espíritu, mediante el reposo. Entonces el reposo para el pueblo de Dios o para nosotros es como el propio reposo de Dios. Y regresamos, pero los que no hemos creído, entramos, perdón, nosotros como hijos de Dios ya creemos en el reposo. Los que no creyeron, no entraron. Pero los que ya creemos, entramos al reposo. Y esto es algo contrastante contra lo que ya expliqué y vimos el domingo pasado. Ellos, por causa de endurecer su corazón, se volvieron incrédulos y al volverse incrédulos no entraron en el reposo. Ahora, hoy te voy a hablar de algo que le adelanté a Olguita. ¿A quién se le dio la promesa de entrar a la tierra prometida? Porque él fue el liberador. Pero él no iba a llevar al pueblo de Dios al reposo. Él lo iba a llevar a la tierra prometida. El reposo era en el segundo. ¿Quién fue el segundo? ¿Quién estuvo después de Josué? ¿Sabían ustedes que Josué es el primer Jesús? Y como Josué no lo pudo hacer, el segundo Josué, Jesús, fue quien lo hizo a través de la cruz. Hoy lo vamos a ver. Entonces, hay que entender qué te puede separar del amor de Dios. Pero que yo te pregunto, ¿el Espíritu de Dios, una vez que lo recibes, se aleja y se va? Se entristece, pero no se va. Se apaga, se debilita, pero no se va. Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Qué hay que hacer? No apagarlo. Y la única manera de mantenerlo vivo, fuerte, es en comunión. Y si tú estás en perfecta comunión y escuchas la voz de Dios como Jesús lo hacía, tu fe se vuelve intacta. Tu fe se vuelve intacta. Entonces no entra ningún pensamiento del mal. Cuando la fe está, tú estás firme en la fe, escuchando la voz, porque a través de qué se recibe la fe, de escuchar la palabra. Y sabemos que Jesús es la palabra, es la vida y es espíritu, o es espíritu y es vida. ¿Sale? Entonces, va a ser difícil que si tú te mantienes en comunión, haya incredulidad en ti y no entres al reposo. Pero si tú estás en comunión, vas a tener fe. Y la fe, los que somos hijos de Dios y el fruto del Espíritu Santo por escuchar la palabra produce en nosotros la fe, es la que nos va a mantener y a guiarnos al camino de Jesús para empezar o para saber entender cómo entrar y lo que representa el reposo. No sé si lo estoy transmitiendo de manera clara. Entonces, fíjate lo que dice Hebreos 4:9. Ya estamos en el nuevo pacto. Y Hebreos 4:9 dice, por tanto, ¿qué cosa? Queda un reposo para nosotros, pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, lo mismo que Dios hizo, también ha reposado de sus obras como Dios
de las suyas. Entonces ya hablé de la bendición y hablé de la sanidad que causaba la santificación. Pero prácticamente esto es una manifestación de obediencia, porque Dios lo vivió, el Padre lo vivió y el Padre lo hizo, nos lo está pidiendo, y al practicarlo, nosotros hoy sabemos que hay un reposo, que el reposo no es, vuelvo a insistir, en un solo día, sino que cada que haya un afán, una preocupación, un cansancio, una ansiedad, una tribulación, hay que ir a entregar ese yugo, a entregar esa carga. ¿A quién? A Jesús. Entonces, en ese momento no vas a reposar en otra cosa, sino vas a vivir el único reposo que existe para nosotros. ¿Cuál es el único reposo? Jesús. Y si entras en ese reposo, también reposas de todas tus obras como Dios lo hizo. Entonces dice la Escritura en el otro versículo, procuremos pues entrar en ese reposo. ¿Cuántos de nosotros no en el día, en la semana, hoy mismo, nos peleamos, iniciamos el día amando nuestra almohada? Porque no te quieres despertar, no te quieres levantar. Y el reposo no te lo va a dar una hora más de sueño ni abrazando a la almohada o abrazando al amado, a la amada, por más colchón y clima rico que tengas. Va a ser temporal y condicionado y limitado. Y otro beneficio que tiene lo que dice al final, si tú entras en reposo constante, va a ser que no caigas en semejante que desobediencia. Yo le decía a Abba esta semana, gracias por revelarme esto, porque esto me enseña cómo permanecer correctamente, porque yo le decía, vuelvo a insistir, los que están recibiendo los martes la instrucción, que por cierto, voy a hacer una pausa. Nada es a fuerza, pero los exhorto y les animo que este martes se conecten. Vamos a empezar a hablar del proceso de verdad y es bien interesantísimo. Es un fundamento y una base de lo que tiene que ver la enseñanza, el redargüimiento, la instrucción y la corrección en justicia. Y va a cambiar mucho en ustedes. Les va a ser de gran bendición. Entonces, ¿qué es lo que les quiero compartir? No es que nunca vas a estar, no es que nunca vas a estar cansado, sino que toda la provisión, todo el bien que Dios es, lo vas a vivir. Y sobre todo más en esos tiempos donde tú los necesitas. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y el reposo no es físico, ¿eh? El reposo es espiritual. Ese es el modelo de reposo que sí estaba provisto en su momento para el pueblo de Israel a través de Moisés y a través de Josué, que ese reposo era físico porque venían de ellos de ser esclavos 400 años. Imagínense, ¿ustedes creen que esa generación no necesitaba un descanso, un reposo físico? Y luego se echaron 40 años y no lo lograron porque la ley era imposible de cumplirla. Y en aquellos entonces la obediencia era, espero no confundirlos,
sí a Dios que dio la ley, pero era más a la ley, porque había que creer, conocer y obedecer la ley. Y hoy la ley son dos principios. Ama a Dios y qué cosa. Llama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa toda la ley y los profetas. Digo, no está tan facilita, ¿verdad? De cumplirla y de obedecerla, pero está más simple. Y ese reposo no se logró. ¿Por qué? Porque era letra, era letra. ¿Sí me explico? Y la letra mata. El espíritu vivifica. Y hoy el reposo no es a la letra, no es al verbo, sino es en el espíritu. Y el espíritu produce vida. ¿Por qué les decía esto de lo del martes? Porque yo estoy leyendo aquí, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si tú procuras el reposo, permaneces. Y Jesús estableció un versículo que habla que si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo le decía a mi padre, ¿qué es permanecer? ¿Cómo es permanecer? Sí, en comunión, pero faltaba el reposo. Entonces el reposo constante me va a hacer no entrar en ese semejante ejemplo de desobediencia. Nunca me voy a apartar de él. Y parte de la bendición y la santificación es que me va Dios a garantizar permanecer en comunión con él. Y voy a ser bendecido y voy a ser santificado. Como que una cosa nos lleva a la otra y terminamos en otra y en otra, pero yo creo que lo estamos transmitiendo de parte de Dios bien. Claro. Ahora, yo no se los voy a revelar. Yo estoy hablando. Yo soy la bocina, yo soy el instrumento. El que está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Ni me crean ni me escuchen, escuchen a Dios. Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, fíjate, ese fue el tema. O sea, Jehová le dio la instrucción a Moisés de liberar y meterlos a la tierra prometida. Y después le dio la instrucción de meterlos al reposo. Pero ¿quién es el que da el reposo? ¿El hombre o Dios? Por eso dice la escritura, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pudiera parecer extraño e injusto, ¿no? Cómo Dios me da una instrucción que sabía que no iba a pasar. Y muchas veces nos cuesta soltar y confiar, por eso te digo que la clave es la fe, y actuar como Abraham. O sea, Abraham no le mostró la película, sino nada más le dijo, con todo y tu lana y tus cosas, tu familia y todo, agarra a tu mujer, salte de tu casa, de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo el lugar. Que a ti hoy venga y te diga Dios así, ¿qué le dirías? No, espérame, primero dime para dónde, con quién, cuánto tiempo. No hay que, o sea, hoy los tiempos es, no cuestiones, porque ahí entras en desobediencia, en incredulidad. Y yo te pregunto, ¿te acuerdas que hace 2 o 3 semanas te dije, para nosotros es
prohibido creer que Dios no puede hacer algo. Está prohibido, porque para Dios no hay imposible. Entonces, si tú cualquier instrucción o cualquier palabra de Dios, que Dios realmente te esté hablando a ti, porque ojo, te voy a decir algo que esto va a reventar para que alguien lo escuche, con las religiosidades y las doctrinas y la otra palabra que siempre usamos, los legalismos. En estos tiempos Dios no manda a alguien para decirte algo. Si tú tienes comunión y Dios te va a decir algo, te lo va a decir a ti de frente. Sí te habla de parte de Dios con otra persona cuando tú no eres hijo de Dios, porque a ti te usa como luz para hacer tinieblas al que no está en luz. Esos tiempos ya pasaron. Dios hoy opera sin filtros. Por eso es que Él quiere instalar el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está en la gente, entonces sí utiliza a otra persona para hablarle de Dios, para darle una instrucción, para mostrarse. Por eso de repente hay que tener mucho cuidado. Es que Dios me dijo que te dijera, yo estuve en la mañana con Él. Si mi comunión es, Dios me lo va a mostrar a mí. No tiene por qué decirme a través de otras personas. Eso pasó en los tiempos de los profetas, de los reyes. Por eso dije que iba a reventar algo en estos legalismos. Entonces, el reposo es espiritual, pero el modelo del reposo provisto para Israel a través de Moisés, que después fue para Josué, era físico por méritos a la obediencia. Y estamos leyendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y lo leímos hace rato. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el reposo es Jesús. Y no es un solo día. Es 24/7. 24/7 es 24 horas al día durante 7 días por semana. O sea, y el reposo está accesible a una distancia de una oración. Para que tú puedas entrar al reposo, yo así lo estoy entendiendo, es Dios me muestra qué tengo que hacer, soltar y confiar, ir con Él. Porque yo tengo limitaciones, yo soy incapaz de hacer todo. Y si yo quiero el bien o quiero que esa situación cambie, ahora, estamos hablando como hijos de Dios, ¿eh? No el bien es que quiero un carro y tengo un carro y quiero otro carro. O sea, no estamos hablando de lo material, sino estamos hablando del alma, del espíritu, de que si mi alma está afligida, Él cuida de mi alma. ¿Sí me explicó? Entonces, esa parte es muy importante. Y yo escribí algo de lo que les decía. Jesús el Hijo de Dios, el primogénito, terminó, pon el versículo anterior, lo que Josué era hijo o era hombre, hombre, dejó inconcluso. Jesús logró lo que Moisés y Josué no pudieron, porque ellos obedecieron a la letra, a la ley. Y Jesús no obedeció la letra. Es más, Él les decía a los fariseos, ustedes le exigen a la gente que hagan y que cumplan lo que ustedes no pueden cumplir. Jesús, ¿a quién obedecía? Al Padre.
Las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, no las digo yo, sino es mi Padre que mora en mí. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Cómo empezaba el día Jesús? Viendo al Padre, comunión. Y claro que había, no me voy a detener, pero hay muchas formas de situar tiempos de aflicción y tiempos de preocupación. Había una preocupación cuando iba a entregar su alma a Dios, Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. Ni siquiera hablaba él por él. Él sabía dónde iba y lo que iba a pasar. Él ya estaba del otro lado. Pero él intercediendo aún en el sufrimiento, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Fíjate. O sea, rogando reposo por nosotros, rogando salvación por nosotros. En el Getsemaní, afligido. Ustedes saben esa historia, la condición física y espiritual y en el alma en la que estaba. Padre, si es de mí, Padre. No Juan, no Pedro, no Moisés. Padre, si es de ti, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, ahí está el reposo y ahí está la obediencia. ¿Y cómo salió? ¿Bendecido y santificado o no? O sea, tú lo ves físicamente y pues a lo mejor no, pero la sanidad que nosotros tenemos que entender que Dios está produciendo en nosotros y bendición. Sabemos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo y que nuestro cuerpo es un cuerpo hoy que tiene un límite. Hoy es un cuerpo terrenal, pero la promesa es que nos va a dar un cuerpo ¿qué? Celestial. Eso nos debe de mover. Y si hoy estás batallando por una enfermedad, que no te robe el... Siempre decimos que nada me robe el gozo, que nada me robe la paz. Hoy te digo que no te robe ¿qué? El reposo. Al contrario, es ahí cuando hay que entrar al reposo. Es como los tiempos de adoración. Yo siempre digo, cuando todo va bien, es bien fácil decir yo creo y aleluya, gloria a Dios. Las pruebas no son para que él sepa, él ya lo sabe. Él ya previó y él ya provió. Él sabe toda la película de nosotros. Pero son oportunidades de adoración. Ese es el verdadero culto racional. Que tú te entregues y le adores aún en esos tiempos, porque Él sigue siendo Dios. ¿Sí vamos? Entonces, ¿por qué lo logró Jesús? ¿Por qué Él obedeció al Padre y no a la ley? Y el reposo, para cerrar esta parte, pues significa no continuar en nuestras obras. No permitir que la aflicción, no permitir que la tribulación, no permitir que la preocupación nos permita permanecer como pámpano. Somos ese bracito, ese pedacito en la vida. Que dice la Escritura, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Y por qué? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Entrar en su reposo significa ya no tener qué cosa. Por eso les decía que es soltar. No reposamos humanamente porque estamos acostumbrados primero a trabajar sin descanso. Y eso está establecido con el sudor de tu sangre, perdón, sí, qué bueno que me dijiste, de tu frente. De repente se me lengua la traba. Con el sudor y el sudor de tu sangre, la sangre suda, ya es. Gracias por mi apuntador.
Córtenle. Con el sudor de tu frente, no. Espinas y cardos producirá. O sea, cuando entró la maldición, después de todo el bien que estaba provisto para Adán, se separó, le dijo, esa es tu bronca, tú le haces como cree, como puedas. Esa es la maldición. Y entonces, desde que nacemos, como no estamos en reposo, no estamos en bendición, sino en maldición, todo lo que tenemos tiene que ser mediante el trabajo. Y estamos preparados y estamos diseñados, estamos enseñados humanamente a trabajar para alcanzar. Entonces, el hombre reposa cuando ya hay suficiente dinero en la cuenta, cuando ya hay una casa. Sí lo logras, algunos antes, otros menos, pero cuando ya llegaste al reposo, para empezar, si llegaste, si no, ¿cómo llegaste, no? Reposar de nuestras obras como Dios de las suyas es ese reposo de nuestras obras que les decía yo hace rato, es un principio divino donde Dios descansó de sus obras en el día del reposo original. Y en el nuevo pacto está disponible porque Jesús, en la obra de la cruz, concluyó o puso la base para que nosotros pudiéramos reposar en Él. Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. ¿Sí o no? Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. ¿Sí o no? Y la única manera de poder experimentar al Espíritu, al Hijo y al Padre morando en nosotros es el reposo, amándonos los unos a los otros. O sea, creyendo, soltando, convencidos de que Él tiene cuidado y planes de bien para nosotros. Pero no te olvides de los beneficios que tiene el reposo, bendición y santificación. Ya lo dijimos hace un rato. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, que fue lo que dije yo hace un rato. Y ya lo leímos varias veces. Entonces, no se te olvide que hay un sentido en el que entrar en el reposo significa, vuelvo a insistir, hacer un paro. Lo importante es, vamos a suponer, como recargar en el teléfono y la pila nuestro espíritu, pero también velo físicamente, es poner un alto a nuestras obras y descansar con la convicción, la confianza y la seguridad de que Cristo tiene cuidado y Cristo tiene la provisión para ti y para mí. Y a través del reposo lo vamos no solamente a disfrutar, sino su reposo es esa provisión de bien que tiene para ti, para mí. No solamente la vamos a conocer y a vivir, sino es la única manera de acceder a través de Jesús. ¿Sí? Dice la Escritura en Mateo 11:28, que es lo que les decía yo hace rato, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Entonces yo te pregunto, ¿quién te da el reposo? Jesús. Que yo te haré, ¿qué cosa dice ahí la Escritura? Haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y otra vez dice la Escritura en el último versículo, y hallarán descanso para sus almas.
Y acuérdense que en el alma lo hemos platicado y lo hemos experimentado y lo hemos hablado varias veces. En el alma está la manifestación del corazón, sentimientos, con la mente, pensamientos. Y una vez que las dos cosas se conectan, el hacer, la voluntad, se manifiesta. Entonces, no está aquí, pero hoy Dios me muestra y me mueve a compartirles. Por eso dice la Escritura que por nuestros frutos seremos conocidos. El fruto del Espíritu Santo, ¿cómo lo puedes manifestar? ¿Cómo lo puede ver la gente? O sea, ¿cómo puedo ver yo que Sócrates tiene amor? ¿O qué es amor? ¿O qué es gozo? Pues cuando lo que él piensa y siente por el Espíritu que sale de él, hace. ¿Sí me explicó? Alguien que no está en reposo difícilmente se va a detener o va a estar sensible a lo espiritual, porque Dios siempre nos da oportunidades para darle, híjole, ¿cómo decirles? Atraer la buena obra, la esperanza, una palabra de vida, no por tu propia voluntad, sino movido en el Espíritu al enfermo, al afligido, al menesteroso, al necesitado. Y eso difícilmente lo experimentamos, ¿eh? Yo la semana pasada les hablé, movido por Dios, de mis series de los chinitos y los coreanitos. Ahora le cambié la temática y me acordé de Migue, porque Migue en su corazón, las veces que ha platicado conmigo, me ha compartido un poquito que Dios le ha puesto en su corazón estar cerca de los migrantes. Y hoy lo que yo veía en una película con mi esposa hace unos días, es de esta parte que está surgiendo en el Medio Oriente, específicamente en el país de Siria, cómo empiezan a llegar los bombardeos y una familia tiene que ser desbaratada para encontrar refugio y de esos lugares irse hasta Alemania, pero se tienen que separar y entonces Dios me mostraba esto, se los voy a compartir. O sea, yo, pues, 8 años que voy y vengo en diferentes ocasiones y paso por la carretera Villahermosa, regreso a Villahermosa y veo cantidad de gente caminando, con hijos, niñas, en conclusión migrantes. Y sí dices, pobrecitos, pero ¿qué haces? ¿Realmente qué sale de tu corazón? Y le decía yo a mi esposa, porque llegan ellos después de que les pasan mil cosas en esa película, a Grecia, porque de Grecia iban a pasar a Bulgaria y de Bulgaria iban a irse hasta Alemania. No terminé de ver la película, pero en esa travesía, ya que les pasan de todo, llegan a Grecia con dinero, quieren comer y les niegan todo, porque está establecido que si ayudan a los inmigrantes se meten en un problema con el gobierno. Y dices, no estás mendigando, sino tengo la plata, iban con euros. Y ver la circunstancia, el dolor, la aflicción, cómo el alma puede ser tan insensible. Y yo dije, wow, pues en mi país y en la ciudad y en el camino en el que yo voy todos los domingos lo veo. Y es más, cuando en mi trabajo todos los días voy para Tenosique y voy para Palenque, imagínense todo lo que no veo, porque pues de allá vienen. Entonces, de gracia recibimos
¿cuántas veces de gracia damos? O sea, nos quedamos nada más con que, bueno, si yo estoy, voy a Jesús para que Él me haga descansar mi alma, porque su yugo es fácil y va a aligerar mi carga. Ajá, pero ¿y yo? Eso es de lo que vamos a hablar la próxima semana, porque una cosa es que entendamos cómo no entrar en el reposo, qué era el reposo en el antiguo, en el nuevo pacto, el beneficio que tiene para nosotros, pero después nosotros, voy a decir otra cosa, abusados. Somos hijos, pero sí sabían que también nosotros ya en Apocalipsis y en Pedro se habla de que somos reyes y sacerdotes. Y el ser rey y sacerdote tienen funciones distintas, sin dejar de ser hijos. Un sacerdote es aquel que es un hijo de Dios, que es capaz de todo eso que ha recibido de parte de Dios, ministrado en el Espíritu Santo a tu espíritu, es capaz de ministrarlo a los demás, de dar reposo, por ejemplo, de bendecir, de santificar, de dar eso que Dios ha producido en ti, en otros. Y el rey, ¿qué hacía el rey? Administrar los recursos en la tierra. Por eso dice reyes y sacerdotes. El sacerdote ministra lo espiritual, lo que ha recibido, ¿no? El rey es lo terrenal. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué? Porque nos quedamos con mucha sanidad y nos quedamos con mucho confort de nuestra alma cuando decimos, ya hoy entiendo a quién tengo que acudir y qué es lo que va a producir en mí. Pero Dios no solamente quiere que nos quedemos nosotros, eso no es ser iglesia. Iglesia es unidos en un mismo espíritu, entrar en reposo, ser obedientes, permanecer, pero también guiar, dar libertad, hablar de la verdad a los cautivos. ¿Sí me explico? ¿Y por qué lo dije? Porque eso no lo puedes dar tú. Y eso no lo puedes hacer tú por más intenciones y deseos que tengas, si no el Espíritu de Dios ha producido en ti el fruto de la fe, o el fruto del amor, o el fruto del gozo, porque lo vas a hacer, pero más forzado, como el dador alegre, con un corazón triste y obligado, y no al revés, que tendría que ser lo que dice el dador alegre, sin obligación y con alegría, en libertad, que Dios no te obliga, ¿eh? Entonces, hoy, ¿qué quiero que te lleves? Que Dios te está invitando a entrar en su reposo a través de la fe. No podemos entrar en reposo si no damos un paso de fe. Y si no es a través de la fe, porque para que tú sueltes, para que tú compruebes, para que tú descanses en Él, tienes que estar completamente seguro de que lo que Dios te está hablando, eso que está prometiendo, ese compromiso que está teniendo Dios, lo va a cumplir. Eso es fe. Eso es fe. Y eso se debe de aplicar obviamente en ti. Vamos a terminar, dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo que, dice la Escritura, un gran sumo sacerdote, fíjate lo que dice esto, que traspasó los cielos. Y nosotros lo sabemos, pero la Escritura lo dice, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa? Dice, retengamos nuestra profesión. Y luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, que no te entienda, que no sepa. Él sabe todo. Él sabe todo de nuestras debilidades. Es más, el reposo, hoy te lo digo, ¿con qué estás batallando?
ya no, o sea, no me lo digas, no, pastor, no, 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 cama. No, 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 ya iba a empezar el confesionario. No, no, no. Eso es tú con Dios, tú con Dios. Pero en el espíritu, en donde nadie te ve físicamente, porque donde, aunque tú te escondas, sabes que ahí Dios nos ve. ¿Con qué estás batallando? Esas son las debilidades. Entonces, Dios sabe que estás batallando. Voy a poner algo genérico. El drogadicto, cuando ya está en una situación complicada, o el alcohólico es capaz de enterrar y de guardar la botella o la droga con tal de que nadie la vea, pero lo sigue haciendo y no lo va a hacer enfrente de. Y puede decir, yo estoy bien, no lo estoy. Y él dice, nadie me ve, Dios lo ve. Y Dios lo ve, pero se compadece de esa debilidad, es lo que está diciendo la Escritura. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, ¿por qué se compadece de nuestra debilidad? Porque Él siendo Dios, se hizo hombre. Y todo lo que pudiéramos nosotros creer que nos esté pasando, que Él no lo pasó, tengo una mala noticia. Sí lo pasó. O buena noticia. Mala noticia si creías que no, buena noticia para que el Espíritu te convenza y te muestre de que Él se compadece de nuestras debilidades, que eso es lo que siempre estamos buscando, que alguien se compadezca. O sea, para tener confianza, pues, porque decimos, es que si a ti no te ha dado un dolor de muela, no sabes lo que te pasa. Pero ¿cómo te compadeces cuando tu hijo dice, me duele la muela? Pues cuando a ti ya te dio, ¿verdad? Cuando no te dio, dices, no, pues aguanta. Sí, aguanta que te saquen la del juicio y vas a ver si. Yo lloraba por uno y a mi sobrina hace unos meses le sacaron las 4 de un jalón. Digo, no, pues no. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero advierte esto, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Y esto por qué viene? Porque mira al final de este versículo, Hebreos 16, acerquémonos. La fe, miren, sin fe, ¿qué cosa es para Dios? Entonces, si tú no tienes fe, no eres agradable para Dios. Pero si la fe no es puesta por obras, es muerta. ¿Qué es poner por obras la fe? Acercarte, pues, confiadamente, aún en medio de esa, ¿qué cosa? Debilidad. Saber que en esa debilidad, Él compadeciéndote, si tú te acercas a Él confiadamente a su trono de la gracia, ¿qué alcanzarás? Misericordia, y hallarás primero gracia para que cuando estés auxilio, auxilio, ya me estoy hundiendo, oportuno socorro. Ese es el que puso. Mi esposa es mi única mente. ¿Qué les pasa? A ver, otra vez dirían, ese es el oportuno socorro. Amén. Entonces procuremos pues entrar en aquel reposo, porque el reposo está ahí. Y ojo, esto es hermoso, esto es lo que a mí me encanta de Dios. Nunca te va a obligar. Dios todo lo que quiere hacer e instalar en ti, no lo va a forzar. Él nunca te va a obligar. Él te da todo esto para que tú lo recibas.
Por eso la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Enseñar es mostrarte, revelarte. Mira, esto es lo que tienes que hacer. En tu debilidad, ¿qué cosa? Te acerques confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia, hallar gracia y oportunamente, diré a mi esposa, a tiempo, te has rescatado. ¿Y lo estás recibiendo? Entonces Dios no nos va a forzar a entrar en Él. Tú ya hoy recibiste y ya estás entendiendo de parte de Dios el reposo. Pero no te va a decir, te voy a ponchar una llanta o no te voy a ponchar una llanta, te voy a levantar de la cama para que entres al reposo. No, eso es personal. Y eso a mí me encanta, no te va a forzar. Nosotros somos los que tenemos que dar ese paso de fe, nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de entrar en el reposo. Entonces, número uno, está claro que entrar en el reposo es por fe. Entonces, tienes que creer y estar convencido de que lo que Dios ya habló en la aflicción, en la debilidad, en la ansiedad, en la preocupación, en el cansancio, el único que te va a bendecir y santificar, reposo, es Dios. Y que tienes que soltar, porque Él tiene todo provisto para ti.